Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un foro más de integración cultural y académica. Hoy tenemos un programa muy interesante, la verdad, hasta tristeza me va a dar a nombre de la Universidad Agraria, de la Fundación Universitaria del Área Andina y del Colegio de Abogados Procesalistas. Seguimos en nuestro quinto programa de este foro y le damos la bienvenida a mi querido colega y amigo, el doctor Wilman Díaz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Mi Doc, qué placer encontrarnos nuevamente más de esta consolidación de este proyecto que pues inició en una conversación, pero que creo que tiene un impacto muy importante y es evidenciar que nuestra región tiene unas necesidades reales particulares y que en ese mismo ejercicio es muy importante evidenciar cómo podemos dar desde la academia algunas propuestas, denunciar problemas en nuestro quinto foro como tal y hoy con una invitada muy especial. Sí, es realmente una cuestión muy sensible de una población vulnerable que se enfrenta a un proceso largo, tortuoso, que muchas veces no es tan garantista y que muchas veces no rehabilita a las personas para reintegrarse a la sociedad, sino se convierte en una ficción. El castigo a los adolescentes, a esa parte de la sociedad que es una esperanza de desarrollo humano para tener una mejor sociedad. Antes que nada, te voy a pedir que nos presentes a nuestra invitada de honor, por favor. Claro que sí, mi Doc, muchísimas gracias. Para nosotros es todo un honor contar el día de hoy con nuestra doctora Mónica, quien es abogada de la Universidad de Santo Está en Derecho Penal y magíster en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca en España. Tiene una maestría en menores en situación de desprotección y conflicto social y actualmente es doctoranda en gestión y resolución de conflictos, menores, familia y justicia terapéutica en la Universidad de Vigo, España. Es comisaria de familia, abogada litigante y docente universitaria. Mi doc Mónica, para nosotros es un honor contar contigo el día de hoy para tratar este tema tan relevante y creo que toca muchos elementos para una realidad latinoamericana y es justamente esa responsabilidad juvenil en temas penales en este entorno, pues con la experiencia que tienes y cómo podemos pues contar esas realidades que suceden en el caso colombiano de cara a una experiencia latinoamericana. Bienvenida, Doc. Muy buenas tardes para todos los asistentes y quienes nos acompañan en este foro relacionado con la justicia juvenil en Latinoamérica. Extiendo un saludo también de agradecimiento al doctor Alfonso Jaime Martínez, al doctor Wisman Díaz y a Diego Buspoca por esta invitación a hablar sobre estos temas que literalmente me apasionan. Entonces, tal como lo mencionaba el doctor Wisman, en estos momentos me encuentro en una etapa de investigación predoctoral, ya literalmente pues escribiendo y culminando este proceso doctoral. Entonces, pues estoy aquí para realizar los aportes que correspondan sobre el derecho penal de menores. Muy bien, muy bien. Mucho gusto, doctora Mónica Alarcón. La verdad es un honor y es muy grato que estés con nosotros, que realmente el foro es de todos, ¿verdad? Y a veces cuando uno participa en estos foros y está haciendo un trabajo como el que has mencionado, pues también nos lleva a organizar algunas ideas y a ir, pues puliéndolas, podríamos decir. ¿Cómo te gustaría que enfocáramos este tema el día de hoy? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que en principio yo escucho las cuestiones que tengan al respecto sobre el sistema de responsabilidad penal eh, a nivel Colombia y pues los conocimientos algunos sobre la responsabilidad penal de menores a nivel Iberoamérica, porque pues claramente es muy extenso.
Sin embargo, me parecería muy interesante también que comenzáramos hablando sobre las realidades, sobre lo que tenemos actualmente y especialmente y particularmente los lamentables casos que estamos padeciendo en nuestra realidad latinoamericana y entonces, no sé, pues ustedes me dirán preparadas algunas preguntas o... Bueno, tenemos preparadas como 1000 preguntas, ¿no? Elaboradas en orden alfabético por el doctor Wisman. Podríamos, no sé si estás de acuerdo, Wisman, ver la situación pre, preenjuiciamiento o preproceso, cuáles son las condiciones de desarrollo de marginación a las que se encuentran, sobre todo en nuestra región, que el 50% de nuestras poblaciones están en situación de pobreza. De hecho, al grado de clasificar la pobreza en pobreza extrema y pobreza normal, ¿no? Como si uno fuera a pedir una Coca Light o una Coca Cero, pues pide uno pobreza o pobreza extrema, ¿no? Esa clasificación que realmente es aberrante. Eh, la mayoría de las personas que cometen ilícitos juveniles, eh, ¿qué características tienen? Sobre todo las que llegan a ser procesadas, podríamos decir. No sé qué más podríamos agregar como primera pregunta, doctor Wisman. Perfecto, Mido, muchísimas gracias. Yo creo que podemos comenzar por algo que creo que también se complementa con mi doc Mónica, y es esa experiencia colombiana, de lo que has investigado, de lo que has visto, qué caracteriza a ese joven antes de verlo como un sujeto procesal, qué has podido evidenciar como tal dentro de este ejercicio investigativo, de esta experiencia que has podido desarrollar. ¿Cuáles son esas características de esos jóvenes que los llevan a cometer algún tipo de delito? Pues desde el caso de la experiencia que has manejado, Mido. Ok, muchas gracias, doctor Wisman y doctor Alfonso. Bueno, en todo caso me gustaría iniciar esta conversación haciendo énfasis en una situación en particular que estamos viviendo justamente y para estos días, en esta fecha, en donde un adolescente de 14 años, ¿verdad? Dispara un arma en contra de un senador de la República acá en Colombia. Esto sucede el pasado 7 de julio, si no estoy mal, mientras aquel senador se encontraba dando o generando un discurso político porque estaba propuesto para la candidatura presidencial acá en Colombia. Claro, inicio particularmente con este evento, con este caso, identificando lo siguiente. En estos momentos en el país tenemos dos familias, lamentablemente, que son víctimas de la violencia política. Víctimas de violencia política. Claro, nos dicen al parecer como que todos los colombianos también podríamos ser víctimas de esa violencia política, sino yo lo que digo es me enfoco en quienes están sintiendo el dolor particularmente de esa pérdida. ¿Cierto? Pues claro, por los medios de comunicación en estos momentos están transmitiendo precisamente las honras fúnebres de este senador de la República. Bien, entonces digo, hay dos familias destruidas. Hay una familia, ¿verdad? De parte de la persona que falleció, es decir, la víctima, y hay otra familia que muy seguramente está pasando por un
muy mal momento y es la familia de este chico adolescente de 14 años, ¿cierto? ¿Por qué indico eso? Porque, claro, muy seguramente este chico y hasta el momento lo que se conoce, ¿verdad?, sobre sus antecedentes en cuanto a la infracción de las normas penales, ya previamente había estado incluido en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, claro, eh, a través de los medios de comunicación y a través claramente de muchas fuentes de información, se genera una solicitud, ¿verdad? Una solicitud ¿para qué? Para que se revise el tratamiento que le estamos dando, otorgando a los menores que infringen las normas penales en Colombia. Bien, entonces decimos que en principio existen como unas características en particular, porque así como está implementado en Iberoamérica, ¿verdad? En Colombia también, ¿m? Nosotros tenemos que dar un tratamiento diferenciado a los menores, a los jóvenes en situación de riesgo social, porque este es el término que se debe utilizar, ¿cierto? Para referirnos a estos muchachos que cometen conductas delictivas, menores en conflicto con la ley penal. ¿Por qué? ¿Qué factores pudiesen estar influyendo en la comisión de conductas delictivas de estos muchachos, de estos jóvenes, de estos adolescentes, de estos niños y niñas? Pues son diversos y distintos, ¿no? Y desde una perspectiva criminológica, desde una perspectiva social, desde una perspectiva jurídica, y centrémonos en un joven, es un joven adolescente, 14 años, que claramente tiene un estrato socioeconómico bajo, ¿cierto? Al parecer como que sus condiciones económicas no fueron las mejores. Bien, entonces les decía, resulta que estos jóvenes en riesgo social, a estos jóvenes en riesgo social se les analiza desde diferentes factores, ¿no? Factores exógenos y factores endógenos o personales, ¿cierto? Entonces, claramente, bueno, este chico logró desarrollar este potencial delictivo porque estaban influyendo estos dos factores, los sociales o exógenos o los factores personales y los endógenos. Entonces, no es que nosotros digamos, claro, estos jóvenes mm, eh, eh, tienen el conocimiento y la voluntad respecto a la comisión de determinada conducta delictiva. Pensemos. En cuanto propiamente al caso que estamos viendo para el día de hoy, yo no creo que ese adolescente hubiese tenido ninguna voluntad y mucho menos ninguna voluntad política en cuanto a ocasionar o generar el resultado de muerte respecto a este senador. ¿Eso qué significa? Claro, que en todo caso, las personas, los autores realmente, ¿verdad? Lo que hacen es tratar de ubicar, ¿cierto? O tratar de identificar a estos jóvenes que se encuentran en situación de riesgo social. ¿Para qué? Para que ellos cometan determinadas conductas punibles. Yo no me imagino, yo pensaba esta mañana y yo decía, yo no me imagino este joven si, si en algún momento pensó en lo que se estaba metiendo. O sea, literalmente si él tuvo el alcance de imaginar qué venía para él después de portar, llevar consigo esta arma y dispararla. Entonces, claro, yo creo que en estos momentos ese chico adolescente debe estar pensando, eh, es que ni por determinada cuantía de dinero que me hubiesen dado, yo me hubiese involucrado en estos temas. Pero yo no creo tampoco que él hubiese tenido
alguna persona, ¿verdad? Por esos mismos factores sociales y personales, tanto exógenos o endógenos, que le hubiese dicho, ¿m? O le hubiese dado al menos una idea de en lo que se estaba involucrando en el momento en que recibe una suma de dinero, lo instrumentalizan literalmente y va y dispara esta arma de fuego. Bien, entonces, claro, aquí pensamos en algo fundamental en cuanto y propiamente al tema de la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil ha preocupado desde la antigüedad. La infancia ha preocupado desde hace mucho tiempo y ahorita sigue siendo una preocupación en esta época contemporánea. Sigue preocupando, ¿no? Entonces decimos y nos ponemos a pensar y decimos, oiga, pero en todo caso, ¿qué hacemos con este chico adolescente de 14 años? Yo lo que sí siento en todo caso es que ese menor puede estar en riesgo, ya aparte del riesgo que tenía, porque es un chico que se encontraba en riesgo social, puede tener ahorita y asumir más riesgos en cuanto a pues haber realizado esta conducta de un u otro sector. ¿Por qué? Porque este menor, eh, si llega a hacer alguna manifestación, va a estar en riesgo su vida. Y si calla, ya ha estado en riesgo su vida. O sea, ya en estos momentos está en riesgo su vida. Lo que pasa es que obviamente el Estado colombiano tiene que proteger a ese menor infractor de la ley penal o ese menor que ya previamente se encontraba en riesgo social. Entonces, bien, decimos, la delincuencia juvenil ha preocupado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no sé, pero siempre genera una sensación de percepción de inseguridad de carácter subjetivo. Dicen, si los menores están cometiendo conductas, pues ¿qué será los adultos? Es alguna especie de de idea que que ha permanecido en la sociedad y que dicen, no, nos encontramos en un estado de inseguridad, los adolescentes, los niños están cometiendo conductas. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros nos preguntamos y decimos, hay algunos autores, Cano Paños, entre otros, que indican esa percepción de inseguridad de carácter subjetivo es real. O sea, tenemos fuentes, tenemos estadísticas, de verdad están incrementando los índices de criminalidad realizada por parte de los adolescentes. Bien, eso sería lo primero que vamos a plantear en este foro. Y quisiera también, eh, por esa misma dinámica que estás manejando, ¿qué tanto juegan los medios de comunicación? Y saludamos a Luis Fernando Carpio, a Neidalí, a Vicente Guerrero, a Gleidis Navajas, la querida doctora, a Merlin Martínez, desde luego a Diego Nicolás, a Samuel Robles. Y Diego Nicolás también pregunta, en Colombia un menor de edad asesinó a un precandidato presidencial, una parte de la ciudad pide penas severas para menores sicarios. ¿Qué piensa la doctora Mónica al respecto? Y Juana Vera, saludos a todos. Bueno, muchas gracias a quienes nos siguen. Los invitamos también a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Es un foro para todos. Y en relación a ese tema, para cerrarlo, podríamos ver tres puntos, si te parece, doctora Mónica. Uno, qué papel juegan los medios en esto de crear un ambiente de criminalidad permanente? Dos, hay un adulto detrás o un conjunto de adultos detrás del ejecutor, del adolescente, porque no creo que de repente, bueno, estoy hablando de creer o no pienso que se le ocurra, hoy voy a atentar contra la vida de un precandidato presidencial, así nada más por, por cuestión espontánea, ¿no? Y tres, recuerdo mucho las series de La Ley y el Orden, cuando había un menor de edad y entonces
el fiscal pedía que se tratara al menor de edad como adulto por la magnitud del crimen que cometió. Aquí tuvimos también la muerte de un candidato presidencial y nosotros inclusive lo catalogamos como magnicidio. Bueno, ¿qué podríamos? Y también doctor Whitman, no sé si quieres sacar para que la doctora Mónica Johanna nos haga una explicación de lo solicitado. ¿Algo más? Doc, yo creo que de pronto, pues sé que estamos en lo coyuntural, pero tristemente para el caso colombiano no es excepcional. Es una realidad que desde la configuración del Código de Infancia y Adolescencia, el nuevo código que se profirió en el año 2006, hemos visto casos, y yo tengo muy presente en la memoria un fiscal que es asesinado en Cali por un niño de 10 años. Y entonces, tristemente, y pronto pues mi doc va a complementar en su ejercicio, es ver que si bien estamos en un escenario coyuntural respecto de lo que nos está pasando en este momento, lastimosamente no es excepcional. La instrumentalización, tanto por actores del conflicto armado como también por el mismo conflicto armado colombiano, nos lleva a estos escenarios de ver que prácticamente es una regla no contada dentro de las dinámicas delincuenciales de grupos armados organizados, la instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mi doc, te seguimos escuchando de pronto hacia las perspectivas y comentarios que nos mencionaron en redes, que mencionó el doctor Alfonso, y la palabra es tuya, doc. Ok, Don, muchas gracias. Bien, perfecto. De acuerdo a lo que manifestaban previamente y a las preguntas que están planteando, claro, resulta que nosotros en principio tenemos unas características propias del sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? De acuerdo a lo establecido por los convenios y tratados internacionales. Entonces no es que nosotros hayamos dicho, no, vamos a tratar a los adultos distinto respecto de los menores, sino que efectivamente y afortunadamente, ¿verdad? Por esa ratificación, ¿verdad? Por ese bloque de constitucionalidad, por esas normas internacionales, es que en estos momentos tenemos el establecimiento de unas normas en particular y de un derecho penal específico y diferenciado en cuanto y para la aplicación de menores que cometen conductas punibles. Bien, entonces lo primero que hay que dejar claro en este foro es que la responsabilidad penal adolescente surge y nace a partir, ¿verdad? Tenemos unas edades mínimas y máximas de responsabilidad penal. Esto varía de conformidad a lo establecido en los códigos de cada país. ¿Bien? Nosotros en particular tenemos un régimen entre 14 y 18 años. Claro, cuando nos hablan de régimen especializado, significa, y ya al último vamos a hablar sobre medios de comunicación. Ahorita quiero que nos centremos en el procedimiento especializado, porque también nos lo preguntaron ahí, quienes nos están escuchando, los participantes. Entonces dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que tratar de forma diferenciada a los menores, ¿cierto? Respecto de los adultos. Decimos, claro, porque en principio, ¿verdad? Traemos a relación o hacemos mención principalmente a, a, si nosotros estamos tratando a los menores o es un derecho penal, necesariamente tenemos que revisar, ¿no? El tema de la culpabilidad, el tema de la culpabilidad y si efectivamente estos menores tienen o se encuentran en un desarrollo cognitivo, cognitivo, eh, respecto y en comparación con el derecho penal, con el de los adultos. Entonces, lo primero por decir es que, venga, resulta que un joven entre 14 y 18 años e incluso un rango de edad más elevado no tiene la madurez psicológica suficiente, no tiene la madurez psicológica suficiente, ni la capacidad de culpabilidad, ¿verdad? Em, igual a la de un adulto, igual a la de un adulto. Entonces nos dice, claro, eso en principio y respecto de por qué tenemos que dar ese tratamiento diferenciado a los menores.
porque literalmente el sistema neurológico no está completamente desarrollado, ¿cierto? Las conexiones neuronales todavía no están desarrolladas. Bien. Por eso es que estas personas son vulnerables y a estas personas se les puede instrumentalizar, porque no tienen esa corteza prefrontal, ¿verdad? Completa y literalmente desarrollada como para tomar determinaciones de forma consciente y de forma voluntaria, ¿sí? Entonces, claro, decimos, sí se tiene que tratar a los menores de forma distinta, claro que se tiene que tratar de forma distinta, ¿verdad? Y esto es por un tema biológico, por un tema biológico. Aparte, estos menores, ¿verdad? Si nosotros hablamos del rango de responsabilidad, se encuentran particularmente y esencialmente estructurando su proyecto de vida, estructurando su proyecto de vida. Eso significa que, claro, nosotros tenemos una responsabilidad como Estado, como academia, en fin, de lo que va a suceder con ese menor. Entonces, claro, em, antes, si nosotros revisamos la evolución del derecho penal juvenil, encontramos que efectivamente se daba un trato peor con los tribunales tutelares de menores, se daba un trato peor a los menores respecto de las garantías y los principios respecto de los adultos. Pero pues les decía, afortunadamente llegó esta Convención de los Derechos del Niño y pues tenemos que dar ese trato diferenciado. Entonces, claro, decimos, sí se tiene que tratar de forma diferente, claro que sí. ¿Y por qué? Porque tenemos a un menor que tiene un proyecto de vida a desarrollar. Entonces nosotros decidimos qué hacemos con él, ¿verdad? Si vamos y lo internamos, ¿verdad? Con penas extremas o lo tratamos, ¿verdad? No sé, o le imponemos un castigo, o si con ese menor pensamos en un proceso de o en una finalidad educativa o reeducativa. ¿Listo? Entonces nos dicen específicamente, no, en estos momentos de conformidad con los tratados internacionales no pudiésemos tratar a los menores de la misma forma que los adultos. Y en cuanto a los medios de comunicación, ya pasamos a la otra pregunta. Los medios de comunicación, claro que influyen respecto de y en cuanto a esa sensación de inseguridad que se crea en la sociedad, ¿sí? Porque, no sé, de pronto hay desconocimiento en cuanto y sobre todo a eh, lo que podemos y lo que logramos entender como el interés superior del menor, ¿cierto? Con todos los conflictos que tiene al conocerse como un concepto jurídico indeterminado, y en cuanto a la finalidad educativa del sistema, porque esa es otra característica de nuestro sistema de responsabilidad penal juvenil. Decimos, claro, nosotros aquí no queremos retribuir, nosotros aquí no queremos resocializar, ¿cierto? Aquí no hay un tema de prevención general. Aquí particularmente nos vamos a enfocar en la prevención especial, nos vamos a enfocar en el menor, y nos vamos a enfocar en qué factores endógenos y exógenos influyeron, ¿verdad? Para que ese menor cometiera esa conducta punible. E intentémoslo reeducar, porque se habla de reeducación. Miremos a ver qué podemos hacer con ese menor. Porque en particular, claro, yo creo que los medios de comunicación desconocen cuál es la finalidad del derecho penal juvenil, lo desconocen. ¿Sí? Entonces, como se habla de derecho penal, en términos general, pues dicen penal, castigo, penal, penal, sanciones elevadas, endurecimiento penal, cárcel, penal, ¿cierto? Pero aquí hay una finalidad completamente distinta respecto a la de los adultos. Y los medios de comunicación, claro que influyen. ¿Influyen para qué? ¿O en qué sentido? Populismo punitivo. ¿Qué pasa con la sociedad? Que va ahorita nomás, ya está pasando. La semana pasada también estuve con otra universidad aquí cerca en la región donde trabajo. Ya están haciendo solicitudes de endurecimiento, ¿cierto? Entonces ya lo que están indicando es, por favor, eh, para los menores, cuáles medidas queremos es cárcel, queremos
¿verdad? Castigo, queremos represión, queremos disminución de edad, que ojalá y si desde los 8 años se puede atribuir responsabilidad, miremos la forma, ¿cierto? Precisamente por esa falsa sensación de inseguridad que muy posiblemente, ¿cierto? La está transmitiendo o la transmiten los medios de comunicación. Muy bien. Tenemos una opinión o un comentario de nuestro querido amigo, el abogado Javier Guerrero. Le damos un saludo muy cordial a él y a Catlán, UNAM. Un fuerte abrazo. Y nos dice, los menores infractores están siendo utilizados por las mafias del poder para hacer menor su castigo o su pena, así como se juega con su pobreza, factores que no podemos perder. Sin embargo, es un problema múltiple que se puede atacar primordialmente desde la familia. Me gustaría saber la opinión de la doctora Mónica. Gracias. Y Ok, no sé si doctor. quieres agregar algo para que le demos oportunidad a la doctora que desarrolle la respuesta, estimado Whitman. Mi doc, pues yo creo que en complemento, mi doc nos ha permitido dar unos estándares que se siguen en otros ordenamientos jurídicos. Entonces creo que resulta muy pertinente la explicación que mi doc nos ha planteado, porque sé que los diferentes colegas que nos ven de las diferentes naciones que siguen a TVLEX, que siguen al colegio y demás, pues pueden evidenciar que esos parámetros internacionales y toda la perspectiva diferencial que nos ha explicado mi doc Mónica, pues creo que también se repercute en estos territorios, especialmente teniendo en cuenta que tristemente pues el crimen organizado, aparte de que es transnacional, pues se ve presente en todos los territorios latinoamericanos. Muy bien, Mi doc, y te escuchamos. queremos decir antes de darle la voz a la doctora Mónica, que el doctor Wisman es muy severo con los adolescentes en clase y que los castiga muy fuertemente. Y entonces, quiere evidenciar esa conducta del profesor Wisman. No, no es cierto. No, 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 no. La verdad es que es un problema muy serio, muy, muy grave y que, pues, es estructural, ¿no? Es estructural. Si decimos que las mafias lo usan, pues tenemos que acabar primero con las mafias, pero ¿cómo acabar con las mafias? ¿Y cómo prevenir ese enlace entre las mafias y los adolescentes? Bueno, adelante, por favor, estimada doctora Mónica Alarcón. Gracias, gracias, doctor. Bueno, en principio también me gustaría iniciar ya posterior a estos planteamientos, indicando que eh, la construcción de lo que ahora tenemos en cuanto al derecho penal juvenil ha sido exigente. Eh, Esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Este tratamiento diferenciado ha llevado años y ha llevado siglos. ¿Mm? Entonces, claro, mm, aquí principalmente decimos, realmente estamos en esta época contemporánea eh, implementando o teniendo en cuenta eh, todas esas exigencias y todo lo que ha costado, ¿verdad? Tratar a esos jóvenes adolescentes de forma distinta respecto a los adultos, porque está clarísimo que se equivocaron. O sea, está clarísimo que este chico adolescente que disparó se equivocó, ¿no? Entonces, aquí nos dicen, claro, pero yo lo que pregunto es, ¿y en dónde está el Estado? ¿En dónde estaba el Estado protegiendo a ese niño cuando ya sabían que estaba en riesgo social? ¿Sí? ¿En dónde se encontraba? Si el menor al parecer ya había incluso estado en centros de atención especializados, ¿qué pasó con el Estado? El Estado es el que está fallando y le está fallando a ese menor también. Nosotros como sociedad de una u otra forma le estamos fallando y le fallamos, ¿sí? La familia le falló, porque si hablamos de esos factores que necesariamente influyeron y generaron esa activación de potencial delictivo, es porque muy seguramente
a ese menor le hizo falta educación, porque no supo distinguir entre el bien y el mal, porque no supo quién le dijera qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, o en qué eventualmente se pudo o se pudiese haber metido como le está pasando ahorita, ¿sí? Nadie, no tuvo a nadie. Pero bueno, claro, el Estado también tiene que garantizar, es un tema de corresponsabilidad, corresponsabilidad. Y yo lo que creo es que quienes están detrás, al menos de lo que sucedió en particular en este evento, yo sabía lo que hacía. Y yo sabía que tenían que conocer un menor y que tenían que buscar a un menor, ojalá un menor de 14 años, porque la franja entre 14 y 16 son distintas y los criterios determinadores para la imposición de la sanción son distintas respecto de los menores entre 16, los menores entre 14 y 16 y los menores en la franja horaria en la franja de edad sabían lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Y por eso lo que hacen es involucrar, porque claro, nosotros estamos pensando en garantizar y en reconocer esos derechos en cuanto a la convención. Hay algunos autores que dicen que la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a esta justicia, ¿sí? Entonces nos dicen, claro, mm, ese reconocimiento de garantías y derechos ha costado un montón de años, ¿sí? Y resulta como que los que están detrás los que están detrás, porque sí, hay un hombre, hay muchos hombres de atrás en ese menor, hay muchos hombres de atrás. Lo que pasa es que el Estado tiene que, en lugar de buscar esa represión, ese castigo, ¿verdad? Esa retribución para ese niño, para ese adolescente, oiga, realmente busquen, ¿cierto? Investiguen, indaguen quién fue el que buscó y contrató o quiénes, porque al parecer son grupos organizados acá en Colombia. Entonces, ¿quiénes fueron realmente los que contrataron los servicios, ¿verdad? Los servicios, porque además es literalmente de ese menor. Así que, claro, está clarísimo que está completamente instrumentalizado, está clarísimo que en mi consideración y mi perspectiva, aquí hay una responsabilidad y es una responsabilidad estatal, ¿sí? Y son ellos quienes se tienen que encargar de buscar y de encontrar a esas personas que están detrás de ese menor. El menor no va a decir nada, el adolescente no puede decir nada porque literalmente lo matan. Dejémonos de mentiras. Si él habla, lo matan. Y si no habla, también está en riesgo, ¿sí? Entonces, ese menor en estos momentos, yo no me imagino, ¿verdad?, en qué condiciones se encontrará. Espero que con garantizadas todas sus garantías procesales, garantizadas todos sus principios, todos sus derechos fundamentales y reconocidas. Ujú. Sí. Muy bien, muy bien. Diego Nicolás Uspoca nos hace una pregunta y me va a servir para hacerte otras preguntas relacionadas. ¿En qué caso en Latinoamérica podemos encontrar como referente en materia de justicia penal? Ese, esa es la pregunta. Y yo la correlaciono con la política eh, punitiva que ha seguido El Salvador, por ejemplo, Bukele, donde hay una agresión muy grave a los derechos humanos de los procesados. Inclusive, eh, estamos hablando de Latinoamérica, muchos que son detenidos en Estados Unidos, sobre todo de nacionalidad venezolana, sin un debido proceso, y estoy seguro que ahí puede ir menores de edad, son sometidos a este tormento de Bukele. Y por el otro lado, ¿qué papel juega el bullying? El bullying, como bien habías mencionado, pues el desarrollo emocional de los adolescentes es diferente.
Entonces, inclusive, tienes que demostrar que eres valiente, no confieses, no digas nada, tú vas a salir bien, no sé. Esa manipulación que puede haber y ese bullying al decir que si actúa como un cobarde, pues ya no va a pertenecer a la pandilla y la pandilla va a acabar con él. No sé si quieras agregar otras preguntas, mi querido doctor Whitman. Gracias, mi doc. Yo creo que en complemento de este ejercicio, creo que es importante mencionar que en toda la explicación de mi doctora Mónica, no se nos plantea un escenario de establecer eh, con un criterio de que es malo o bueno la actitud que tomó el adolescente, la conducta. Creo que en ningún momento la justicia especial está diciendo como no es una conducta inapropiada, sino que lo reconoce, pero asimismo la norma busca equiparar unas circunstancias de contexto estructural. Y creo que eso es algo muy importante, mi doc Mónica, para poder establecer el sustento del enfoque diferencial de los menores. No estamos diciendo que sus conductas son diferentes a las conductas de los demás, sujetos procesales en temas penales, sino que su contexto en formación como unas personas que están en formación demandan que el Estado reconozca esas características y asuma unos espacios o unos instrumentos para reconocer esas circunstancias. Y aquí es muy importante porque creo que es una pregunta que de pronto ha tenido en su proceso de investigación y es a la víctima en el proceso penal contra un joven es una víctima que tiene menos derechos, tiene más derechos, tiene que asumir como una resiliencia y resignación porque quien realiza la conducta es un menor. Sé que tenemos hay unas respuestas que son pues muy lógicas al respecto, pero creo que es una muy buena pregunta para responder. ¿Qué sucede con la víctima en aquellas conductas que el presunto perpetrador, perdón, el presunto quien presuntamente la comete es un adolescente? Ok, o- entonces, bueno, en principio voy a enfocar mi respuesta hacia el tema de las víctimas que acabas de mencionar. Claro, eh, yo lo que considero es que en particular y por la finalidad educativa o reeducativa del sistema de responsabilidad penal adolescente, eh, no es, a ver, ¿cómo lo digo? Las víctimas, obviamente, así como tendría que ser en el derecho penal de adultos, tienen que jugar un papel fundamental más en el derecho penal de menores. En todo caso, tendrían que todavía jugar un papel más importante, más importante. ¿Por qué? Porque nos dicen, claro, es, es fundamental que estos adolescentes reconozcan, ¿verdad? Y se les pueda llegar a atribuir esa responsabilidad penal. Es decir, que digan, venga, yo sí fallé, yo le fallé al sistema. Diría algún autor, yo le fui infiel a la norma, sí, no la reconocí. Bien, eso es fundamental en el proceso, sobre todo en el proceso de reeducación del menor. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que con ese reconocimiento de responsabilidad, el menor, ¿verdad? Pueda literalmente reparar o en lo que pueda, ¿verdad? Asumir esa responsabilidad e intentar reparar de una u otra forma
a esas personas que se afectaron. Lo que sí tengo clarísimo es que la participación del adolescente en su proceso de reeducación es fundamental. Y es fundamental también en cuanto a que las víctimas participen y que ellos perciban, que ellos se den cuenta del daño, ¿verdad?, que ocasionaron con la comisión de esa conducta delictiva, ¿cierto? De tanto daño, el daño tan grande que le pueden estar haciendo, no solamente a esas víctimas, sino a la sociedad. Entonces, ese reconocimiento y esa participación creo que es fundamental. Em, pues, claro, y miren, también esto no es porque yo lo diga, esto es porque resulta que efectivamente y a través de el marco internacional para la implementación de este nuevo modelo de responsabilidad dentro del derecho penal de menores lo exige. Y dicen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, que son las reglas de Beijing, las recomendaciones e instrumentos de la Unión Europea para la reacción frente a la delincuencia juvenil, la Convención sobre los Derechos Humanos, involucren a los menores en su proceso. Es fundamental. Esto se diferencia, esto se diferencia respecto al de los adultos porque en principio pues estas personas, ¿verdad? Al parecer adultas ya tendrían más o menos estructurado un proyecto de vida. Estos menores no, estos menores, ¿cierto? Por ese tema de adolescencia, el propio término, ¿no? Con estos factores que pueden estar influyendo, porque son muchísimos factores que pueden estar influyendo. El criterio de discernimiento, ¿verdad? El criterio biológico cronológico, ¿m? Entre otros. Entonces es distinta digamos que la relación en cuanto a las víctimas de menores y la responsabilidad penal de los adultos. También se habla del tema del principio de oportunidad, que es importantísimo en cuanto al derecho penal juvenil, ¿sí? Precisamente por la misma finalidad del sistema, por la misma finalidad del sistema. No sé hasta qué punto estos menores vayan a aprender a vivir en sociedad estando fuera de ella, con la imposición de estando fuera de ella, con la imposición de una medida privativa de la libertad, ¿cierto? Que llaman medidas de internamiento en régimen cerrado en centros de atención especializada. Entonces, yo no sé si de pronto encerrándolos allá, ellos van a aprender a comportarse en sociedad. Muy interesante. Muy interesante. La verdad es que es un tema muy sensible. Ya estamos llegando al final del foro. Y una pregunta que podríamos hacerte, aprovechando tu experiencia y expertise en el tema, es ¿qué tan eficaz es el proceso penal en justicia para adolescentes? ¿Son procesos realmente sencillos, prontos, cuentan con una defensa adecuada, las penas se hacen viendo los casos individuales? Y algo que agregó Whitman, y a las víctimas se les hace una reparación en su transgresión. Estimado Whitman, ¿puedes agregar algunas más? Doc, creo que pues aprovechando el espacio del cierre de nuestro conversatorio y pues continuando agradeciendo el tiempo que mi doctora Mónica nos ha dado a este espacio muy ilustrado, creo que mi doc de una forma muy clara nos precisa por qué debe ser diferencial y creo que el última pregunta que das al aire, que creo que es un reto para los que intervienen en temas de sistema penal para adolescentes muy interesante. ¿Qué tantas competencias y habilidades un joven puede adquirir para vivir en sociedad si lo estoy alejando de ella misma? Pero a la par, ¿qué necesito como Estado para intervenir y prevenir? Entonces, yo creo que es muy interesante que creo que lo que hemos abordado es muy clara la necesidad de una prevención. Creo que mi doc Mónica nos ha permitido ilustrar
como tal la necesidad de una prevención antes de que el joven se convierta en un sujeto del proceso penal para adolescentes. Entonces, creo que ese antes de llevarlo a, o antes de que cometa la conducta, se convierte en un elemento muy interesante, mi doc, pero de pronto sí este último espacio nos permitas a partir de esa experiencia que has desarrollado, de lo que estás desarrollando en tu proceso de investigación doctoral, ¿cómo ves esas características procesales propiamente de lo que has desarrollado, mi doc? Ok, gracias, Doc. Yo lo que encuentro es que efectivamente todos los sistemas de justicia y responsabilidad penal juvenil, tanto en Iberoamérica, Latinoamérica, en Colombia e incluso en países desarrollados, gran parte de esos países han implementado los postulados, ¿verdad? En cuanto a el tratamiento diferenciado a los menores en riesgo social o en conflicto con la ley penal. Entonces, lo que sí es cierto también es que efectivamente, y es necesario revisar algunos modelos de intervención. Hay, ¿Por qué? Porque decimos sí, se tiene que garantizar todos los derechos y las garantías del proceso a los menores, sí, esas se tienen que garantizar. Aquí yo pienso que fundamentalmente hay unos factores que pueden estar influyendo, ¿verdad? En cuanto a ese lograr repensar la justicia juvenil en este siglo. Entonces nos dicen, hay algunos autores que dicen que hay una enfermedad de la judicialización y el vaivén del castigo con pasión. Eso quiere decir como que, oigan, hay unas exigencias, como ya lo mencionábamos en principio, de judicialización. Entonces judicialicemos todo, todo. Claro, si el menor comete una conducta punible no tan grave, de todas formas, entonces pensemos en que para que ese menor, ¿verdad? No vuelva a reincidir en esa conducta, entonces una medida de internamiento, endurecimiento. Dicen judicialización, vaivén, castigo, compasión. Ay, sí, pero es que un menor de edad, entonces, no, aquí hay un tema de atribución de responsabilidad. Nosotros no podemos decir que los jóvenes entre 14 y 18 años son inimputables. Esos jóvenes saben lo que están haciendo, ¿cierto? Lo que pasa es que están en ese proceso de conexión neuronal, ¿cierto? No está completamente desarrollado. Bien, entonces nos dicen, claro, como que castigo, compasión, miremos a ver qué hacemos con este muchacho. Decimos desigualdad en el acceso a la justicia, que es otro factor que debemos revisar en cuanto a la justicia juvenil del siglo XXI. Hablamos del populismo penal, ¿cierto? De qué reacciones se están generando legislativas de parte del legislativo, de qué posturas políticas también están influyendo, que eso es importantísimo, importantísimo, ¿sí? Y cuáles son las exigencias de parte de la sociedad. ¿Mm? ¿Qué factor en cuanto al derecho comparado, por ejemplo, que yo estoy haciendo con España? Encuentro insuficiente recurso humano especializado, ¿sí? ¿Qué pasa o qué significa esto? Que los jueces, los funcionarios que están en contacto con estos menores, ¿cierto? Desde una captura, ¿cierto? Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría Pública, entre otros, requieren, requieren específicamente una formación especializada, una formación especializada. Bien, claro, debemos referirnos a esos menores no como delincuentes. Es que desde ahí comienza un proceso de estigmatización. Si a mí me dicen que soy delincuente, yo soy delincuente. Y si a mí los de mi alrededor y mi entorno me dicen que voy a ser delincuente, yo voy a seguir siendo delincuente. Si yo entro a un centro de atención especializada y me dicen, mm, sí, aquí estamos todos los delincuentes, vamos a seguir siendo delincuentes. Entonces, los términos son fundamentales, ¿sí? Esto no lo invento yo, esto ya lo han dicho los tratados internacionales, ¿cierto? Y eso está establecido. Nos dicen, ojo, programas de verdadera participación social positiva. Es ese encuentro del menor con la víctima. ¿Ven? Nos dicen, informes especializados, participación del docente, de las víctimas, del adolescente, equipos técnicos, trabajo social,
¿Qué influyó? ¿Qué del pasado? ¿Qué del sistema de creencias? ¿Qué de lo que le enseñaron a ese menor influyó de tal forma que ese menor ahorita se encuentre inmerso, incorporado, involucrado en la vida delictiva? Y eso solamente lo hacen especialistas, lo hacen neurocientíficos, lo hacen psicólogos, lo hacen psiquiatras. Eso es. Revisión periódica de medidas, hasta qué punto, ¿verdad? Estas medidas sí están cumpliendo con la finalidad del sistema de responsabilidad o de la finalidad del derecho penal de menores, es decir, el reeducar. Y, y pues nada, buscar sistemas reales de seguimiento y control de cumplimiento de esas medidas. Entonces, claro, nosotros en estos momentos planteamos un proceso de desjudicialización y pues en todo caso un proceso y más bien lo que sugerimos es o instaurar posiblemente una idea de justicia restaurativa, claramente educativa para esos menores. Perfecto, muy bien. Y hemos llegado al final, estimado Whitman, estimada doctora Mónica. Hemos estado muy contentos de escucharte. Vamos a entregarte de forma virtual un pequeño reconocimiento por tu participación en este foro. Te agradecemos mucho a nombre de los organizadores y esperemos volverte a encontrar para seguir comentando sobre estos temas. Adelante, doctor Whitman. Muchísimas gracias. Nuevamente, pues, Doc, gracias por este espacio, por este tiempo. Es muy pedagógico en este sentido para nosotros. Muchas gracias. En ese sentido, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, junto con la Fundación Universitaria del Área Andina, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Mónica Joana Alarcón Boyacá por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica con la conferencia magistral Justicia Penal a Adolescentes, una realidad latinoamericana. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamentan la integración cultural y académica latinoamericana, otorgado en México el 13 de agosto del 2025. Mi doc, muchísimas gracias por tu espacio, muchas gracias por mostrarnos realidades vulnerables que debemos asumir desde la academia y sobre todo que sean el inicio de muchos procesos que lleven a resultados para que permitan una transformación de estas dinámicas jurídicas que, si bien tienen elementos favorables, también necesitan tener esa constante actualización para responder adecuadamente hacia la dignificación de sujetos que claramente no tienen las mismas capacidades para tomar decisiones en esos momentos como si fueran más grandes como tal. Muchas Muy gracias, bien, doctor. muy bien, Whitman, excelente. No te puedo entregar un reconocimiento porque tú eres organización, pero muy bien, muy bien. Maestra Mónica, Dora, la última pregunta, ¿qué le pareció el foro? ¿Cómo se sintió? Una conclusión final, por favor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me siento muy alegre, me siento honrada de esta invitación y espero realmente, eh, sobre todo y teniendo en cuenta pues el esfuerzo y a veces el sacrificio que uno hace para estudiar estos temas a nivel internacional, lograr contribuir en algo a mi país. De verdad, yo quiero estar acá en Colombia y yo quiero seguir aportando ideas que ya han sido implementadas en otros países e ideas que pueden venir e intentar mejorar lo que tenemos en nuestra realidad y sobre todo con estos chicos que necesitan ese acompañamiento y necesitan una persona responsable a su alrededor para que así logren al menos encaminar sus conductas, sus comportamientos y un proyecto de vida favorable para ellos y para que pues no terminen claramente en malos pasos. Así que pues muchas gracias nuevamente y ojalá me sigan invitando a estas conversaciones, a estos foros.
para seguir discutiendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias de todo corazón, querida doctora Mónica Alarcón. Ha sido un placer. Y pues nos despedimos, mi estimado Wilman, con una etapa más del foro y nos vemos pronto. ¿Dónde más? En TVLX, mi doc. Gracias. Bendiciones, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.